El otro día reaccioné a un vídeo que colocaron en internet sobre Gary Stevenson y creo que merece la pena hacer un vídeo en español para vos, eh, contando los principios que explico en ese vídeo que está en inglés y aparte creo que como parte de esta enseñanza podemos hablar del patrón en el que me interesa centrarme. Gary Stevenson habla de que la riqueza eh, cada vez está más concentrada y los pobres cada vez son más pobres y que los ricos desplazan a los pobres y que el sistema de impositivo no acaba de llegar a la gente rica, pero que sí llega a todo el mundo, que es a todos los pobres. No voy a decir que estoy completamente en desacuerdo, tampoco voy a decir que estoy completamente de acuerdo. Eh, Creo que ha sido toda la vida así, eh, en mayor o menor medida. El tema que Gary Stevenson quizás no entiende, o quizás sí entiende, pero encuentra que no tiene la utilidad que debería. Y es que la acumulación de riqueza es un mal necesario para cualquier sistema. En un país, vamos a hacer un ejemplo, en un país en donde no hay ricos y que todo el mundo tiene 10 euros, por ejemplo, sería muy difícil hacer nada. Porque imagínate que 5 se ponen de acuerdo para hacer algo y juntan 50 euros entre los 5. Ahora tenés que poner de acuerdo a 5 personas para hacer algo. La velocidad de innovación y desarrollo se reduce drásticamente. Primero. Segundo, la acumulación de riqueza es la necesaria para poder desarrollar proyectos grandes. O sea, ves que en el ejemplo anterior, la acumulación de riqueza fue inevitable, incluso cuando los 5 tienen 10 euros cada uno. Porque en un contexto un poco más amplio, nadie tiene el dinero para hacer un aeropuerto. O bueno, digamos, nadie normal tiene el dinero en sus manos, una sola persona para hacer un aeropuerto. Un aeropuerto requiere de una inversión colectiva, porque es un esfuerzo mayúsculo, económico y no económico. Una sola persona tampoco puede construirlo, necesitas muchos equipos, ni siquiera uno, muchos, multidisciplinares. Entonces, la acumulación de riqueza forma parte inherente del sistema y es algo necesario para que el sistema funcione como tal y para que todos mantengamos nuestros estándares de vida y nuestros puestos de trabajo. La acumulación de riquezas en las manos de unos pocos no es necesario, pero sí es algo que es un good to have, o sea, es algo bueno que tener, porque reduce la burocracia y agiliza los desarrollos. Elon Musk hoy es, por ejemplo, un gran ejemplo. Al ser el mayor accionista de muchas de las empresas que él gestiona, él puede tomar decisiones estratégicas sin necesidad de pasar por un equipo grande de personas que se lo tengan que aprobar. Y eso hace que la agilidad con la que él se mueve eh, sea muy alta. Entonces, ¿y por qué eso es un buen necesario? Porque todavía parece que no estoy hablando de por qué no aumentar los impuestos a los ricos y qué sé yo. El tema es que la base de los países, vos pensás que los gobiernos no producen nada. El gobierno produce 0 euros. Cero. El gobierno sí tiene dinero porque se lo da a la gente. Y las empresas. Y la gente muchas veces, en casi todos los casos, tampoco produce. Pero en el caso de las personas no pueden producir si no hay capital. Es decir, si el granjero no tiene acceso a un tractor, no vale ni la pena que se tire todo el día trabajando recogiendo fruta porque hay otra persona en otro país en el mundo que con un tractor hace el trabajo de esa persona en una semana, en una hora. Entonces la disparidad de esfuerzo es tan brutalmente distante que el hecho de que el granjero tenga buenas intenciones y quiera siquiera ponerse a recoger fruta porque no tiene acceso al tractor, no puede competir.
no le es posible bajo ningún punto de vista. Entonces el granjero necesita capital para poder acceder a ese tractor que lo va a poner en condiciones de poder competir. Entonces el gobierno necesita las empresas, porque las personas necesitan las empresas para tener un trabajo, poder ser competitivas. Y por más de que las personas trabajen y paguen impuestos, el grueso del impuesto o el grueso del ingreso de un Estado no viene tampoco por cobrarle aquí y allá los salarios, que también, pero sobre todo por el resultado de exportación que las empresas producen. Está bien que los trabajadores son los que finalmente hacen el trabajo, pero si no hubiera una empresa detrás, el trabajador no podría competir, ni siquiera podría producir. Entonces, la empresa es el nodo fundamental que necesita un Estado y el pueblo para poder trabajar de forma eficiente y producir algo que termine pagando impuestos. Porque otra cosa que Gary no se está dando cuenta en eso que dice es los ricos no pagan impuestos, los ricos producen riqueza. Es decir, un rico tiene una empresa por la cual paga un 20% de impuestos y dice, no, pero es que el empleado paga el 40%. Ya, pero es que el rico está contratando a ese empleado, por el cual ese rico paga el 20% más lo que tiene que pagar de impuestos por ese empleado. Y está empleando a esa persona porque está trayendo riqueza de otro lado y esa persona consume internamente con el fruto de su esfuerzo. Por lo tanto, eso genera actividad económica. El nodo fundamental de cualquier sociedad es la empresa, es el empresario, es el valor agregado, es la exportación. Si una empresa trabaja y solamente tiene un negocio interno, está muy limitada. Necesita exportar para atraer la riqueza al país. Y los gobiernos necesitan sobre todo eso para que haya actividad económica y para que haya ingreso en las arcas. O sea, no estoy en contra de que los ricos paguen impuestos, pero lo que estoy en contra de lo que Gary dice es que ponerle impuestos más altos a los ricos es la solución al problema. No, el problema es mucho más complejo que eso. El problema viene dado porque los ricos tienen, de alguna manera, favores políticos o tienen esos privilegios que los políticos le dan, que no tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con puertas traseras. Lo que tiene que acabar, lo que Gary está diciendo en realidad, es que lo que tiene que acabar es la corrupción o la connivencia de los personajes ricos con los gobernantes, para que los gobernantes creen puertas traseras para que los ricos puedan escabullirse. ¿Sí? Y es decir, esa actividad económica que generan o ese salario que pagan o ese impuesto que pagan por producir, pues el rico que hace, el rico deslocaliza, se va a China, paga salarios en China, exporta desde China al país en donde tiene la sede y luego le vende a la gente del país en donde tiene la sede, porque en el país donde está la sede los consumidores tienen mayor poder adquisitivo y en China el costo de producción es menor. Entonces, esta globalización que se vende como algo positivo, en realidad es la puerta trasera para que los ricos aprovechen y extraigan riqueza de países pobres y extraigan riqueza de países ricos, empobreciendo a ambos, porque no generan este círculo vicioso que luego la persona que vive en el país rico va y consume en el país pobre, ¿no? O viceversa, el que produjo en el país pobre luego agarra un avión y se va al país rico. Entonces, si eso ocurre a escala global. Y el problema es que a escala global la riqueza se diluye mucho, porque imaginemos que en este ejemplo de China, el chino no necesariamente tiene por qué irse de vacaciones al sitio donde se venden sus productos. Por lo tanto, ese dinero se va a otro sitio, entonces esa riqueza que se está extrayendo de los países ricos no vuelve en forma de turismo, por ejemplo. Entonces, tenés una dilución de todo esto a lo largo del tiempo. O sea, el problema aquí es corrupción, es globalización, es que los países, el problema que tenemos hoy día los países es que las fronteras se nos han quedado pequeñas y los que están gobernando el mundo ya no son los gobernantes. Vos pensás que los gobernantes antes decían quién es el que tiene más poder, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un territorio, tiene militares, bla, bla. Hoy día las personas más poderosas ya no son los gobiernos, son sobre todo los fondos de inversión, BlackRock, por ejemplo.
BlackRock está en todos lados y no está en ningún lado. O sea, tiene las actividades donde mayor provecho tiene y donde menos costo le produce. Entonces, al final, esta gente se puede escapar todo el tiempo, a donde le dé la gana y pueden crecer de manera exponencial y tienen connivencia con un gobierno y con el otro dependiendo de lo que les conviene y al final se montan sobre los gobiernos, ¿sí? Y cuando tienen como hoy una riqueza que superan muchas veces el PIB de muchos países, pues tienen el poder de levantar, destruir, modificar el mundo a su antojo. Entonces, el problema que plantea Gary es mucho más profundo que lo que él plantea. Poner un impuesto al rico, lo único que hará es que el rico, si estaba en el país un poquito y un poquito fuera, termine yéndose del país y se coloque en la esfera en la que están aquellos ricos de BlackRock y diga, yo me voy como muchos, a Dubái. Me voy con mi riqueza a Dubái. Anda a buscarlo. No es que nosotros acá vamos a ponerle más impuestos a los ricos. En Dubái no podés. Entonces, porque Dubái no es tu país. Entonces, ahí es donde radica el problema, que los ricos están pudiendo escaparse a donde les dé la gana, hay una globalización muy grande, hay una disponibilidad muy grande, Amazon llega a todos lados, la sanidad llega a todos lados, se puede volar a todos lados, entonces los ricos han encontrado una forma de evadir a los gobiernos y estar a donde calienta el sol. Y eso hace que la riqueza pues se distribuya de una manera que antes no, que no es equitativa en cuestión de pago de impuestos, contribución, extracción de riqueza. Antes todo quedaba en el mismo país, ¿no? Y al rico le interesaba que en el país fuera bien porque exportaba más, ganaba más, entonces su país estaba mejor, tenía mejores carreteras, él disfrutaba de eso. Pero ahora una persona rica puede decir, yo de aquí saco mi dinero, aquí vivo muy bien porque me gusta el clima y allí gasto dinero porque hago turismo. Y en esa globalización, pues al final, antes lo que se quedaba de alguna manera concentrado está diluido. Pues hasta aquí la explicación, por qué no estoy de acuerdo con lo que dice Gary. Creo que Gary lo que dice va en líneas del comunismo y él comete el error más grave de todos, probablemente que es el patrón al que me refería al principio, que es que dice que, o él asume que los gobiernos son mejores que las empresas distribuyendo la riqueza. Y si hay un sistema que nosotros sabemos que funciona para distribuir la riqueza, que es infalible y es el mejor diseñado hasta la historia, es el del libre mercado. Con el libre mercado vos votás a quien produce el mejor producto o el mejor servicio al mejor precio cada vez que lo consumís. Vos a los gobiernos los votás una vez cada 4 años. Solamente con la repetición del voto, con la asiduidad con la que uno vota, ya te puedes dar cuenta cuál es el mejor sistema. Una empresa, de hecho, funciona con los mecanismos del mercado. Si hace algo mal, funde. El gobierno, si hace algo mal, crece. O sea, no tiene mecanismos el gobierno para ser eficiente o hacer las cosas mejor. O sea, lo que asume Gary de que el gobierno, extrayendo la riqueza de los ricos a través de impuestos, va a hacer que las cosas cambien. No, lo que va a hacer es tener un estado mastodóntico al estilo latinoamericano, que lo único que va a hacer es generar puertas corredizas y una corrupción sideral. Como ya pasa en otros países. No hace falta irse a Sudamérica. Bueno, casi que todos los países que son socialistas o que su estado es lo suficientemente grande sufren del mismo problema. O sea que la solución que promete Gary no solamente es socialista, sino que es equivocada y está probado. Los ricos son un mal necesario y estaría bueno que todos nos podamos unir a ser ricos. Y otra cosa que dice Gary, que él lo ve como catastrofista, ¿no? Es un tipo que, no sé, tiene una visión muy negativa del mundo, que habla de que bueno, que decirle a la gente joven que sean emprendedores que es algo malo. A ver, esto para Gary, para vos, para todo el mundo. La gente hace 300 años creía que habíamos llegado al pico tecnológico. Hace 200 pensaban lo mismo. Hace 100 pensaban lo mismo. En los años 90, cuando había internet y, no sé, y vuelos y qué sé yo, habíamos llegado a la cumbre. Y cuando fuimos a la luna también. Hoy tenemos cohetes reusables, inteligencia artificial, internet global, internet por satélite. ¿Sigo? Tenemos todo el universo para crecer. Tenemos inteligencia artificial que ahora va a hacer que la escala a la que podemos innovar es, no te diría infinita, pero para lo que conocemos nosotros, casi. Lo que dice es una aberración. Y yo te digo todo lo contrario. Innová, emprendé,
Tené la mentalidad de emprendedor porque en este mundo las oportunidades son ilimitadas. Y si no, hacela del rico. Te moves a donde está la oportunidad. Y ya está. No sos un árbol. Te podés mover, no estás plantado. O sea que lo que dice Gary de que no hay que decir a la gente que tenga mentalidad de emprendedor y qué sé yo. Lo que pasa es que hay gente y hay el único punto de razón que yo le doy es que hay gente que tiene como una especie de enfermedad mental porque comienzan a hacer cosas raras para poder obtener el dinero y entran en sectas y hacen cosas inmorales, antiéticas. Pero eso es un problema de inteligencia, eso es un problema de moral, eso es un problema de métodos. Se puede innovar, sí que se puede innovar y todos tenemos la habilidad. Eh, lo que hay que enseñar es cómo. Y obviamente, yo no puedo correr los 1000 metros o los 100 metros como los corre Usain Bolt. Tengo que aceptar mis limitaciones. Pues hay mucha gente que tiene que aceptar limitaciones y sobre todo entender que existen las limitaciones de inteligencia, por ejemplo. Eh, Así como yo no puedo correr a 40 kilómetros por hora porque tengo una limitación física, hay una limitación también de inteligencia que tiene que ver con lo físico. Sí que se puede mejorar, pero hay mucha gente, bueno, no, pero hay gente que tiene facilidades para el aprendizaje y gente que no. Hay gente que tiene facilidades para el ejercicio y hay gente que no. Hay unas facultades genéticas con las que nacemos que si las potenciamos podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero no necesariamente todos somos emprendedores, o todos podemos ser emprendedores, o todos podemos ser jugadores de élite, o deportistas de élite. Esto es algo que hay que aclarar y una vez la persona lo entiende, independientemente de la inteligencia que tenga, creo que esto es entendible, se puede dar cuenta de que, bueno, esto no es para mí, y deje de intentarlo por métodos no muy ortodoxos. Em, Creo que eso es lo sano. Y creo que sí que todos tenemos la capacidad, pero también todos al mismo tiempo tenemos la capacidad de entender cuándo nuestras capacidades están excedidas. Y hay que entender también que emprender es probablemente la actividad más difícil que un ser humano puede hacer a lo largo de su vida. Porque conlleva, sí, es multidisciplinar, tenés que ser un experto en generalidades, entender el contexto, el mercado y aparte el contexto político y soportar tormentas en todos los sentidos. Porque si pones techo y un día viene una tormenta y arranca todos los techos que pusiste, pues vas a tener un problema en el negocio porque hubo una tormenta real o una tormenta en los mercados, porque como ahora pusieron tarifas y el mercado se hundió hasta el suelo y pues la empresa tiene que sobrevivir. Y todo eso hace que tenga que uno que exprimir el cerebro, porque esos problemas no se solucionan corriendo. Ni detrás de una pelota ni en 100 metros llanos. Se solucionan pensando, se solucionan eh, teniendo inteligencia y conocimientos. O sea que yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dice Gary. Creo que tiene algún punto de verdad lo que dice, pero como ves son detalles. Creo que le falta mucha profundidad a lo que dice y creo que tiene una visión muy negativa del mundo. Y no lo digo solamente de Gary, lo digo en general. Hay que tener hijos, hay que creer en la economía, hay que creer en el mercado libre, hay que creer en uno mismo. Pero también hay que ser muy consciente y realista con uno mismo para saber cuáles son nuestras limitaciones. Eh, y no por eso somos peores personas, ni nada por el estilo. Simplemente asentimos que pues eso no es para nosotros, porque no estamos diseñados para tal cosa. Y, y sí que es verdad que hay gente que lo consigue de maneras no muy ortodoxas, pero no podemos juzgar no podemos utilizar una estadística para hablar de una cosa y luego utilizar casos particulares para contradecir la estadística. Todo al final es como una campana de Gauss, ¿no? La gente que ha conseguido algo por ejemplo, con una inteligencia limitada y ha tenido un emprendimiento muy exitoso, están en un extremo de la campana de Gauss. La mayoría de la gente que está en la cúspide de la campana, la mayoría de la gente que ha tenido éxito en sus negocios, es porque tiene una inteligencia media alta en general. No hice el estudio y lo que quiero explicar acá es la campana de Gauss, no que tengas que ser inteligente para tener un negocio, sino el concepto de que cuando nosotros hablamos no intentemos entrar en esta dicotomía de agarrar un ejemplo del extremo y compararlo con el resultado o la media de la estadística, porque obviamente nunca nos va a dar, ¿sí? Pero eso lo dejo para otro video. Creo que con este ya está.